Bueno, entonces el tema es características del sonido. Cuando comparamos dos o más sonidos, podemos identificar entre ellos algunas diferencias, ¿cierto? Pueden tener unos más volumen que otros y algunos se perciben más agudos, otros más graves. Más adelante vamos a ver bien claro qué es eso agudo y grave. Esas características que presentan los sonidos son magnitudes que se pueden medir por medio de cualidades como la intensidad, el tono y el timbre. De eso se trata esa guía. Entonces vamos a hablar de tres características del sonido, que son la intensidad, el tono y el timbre. Entonces empecemos con el primero, la intensidad. De todos estos dibujitos que están aquí, ¿cuál ustedes creerían, sin todavía saber bien qué es la intensidad del sonido, cuál generaría sonidos más intensos? A ver. Creo que la motosierra. ¿Con qué relaciona, Felipe? ¿Con qué relaciona usted esa intensidad? Pues el sonido tiene que ser alto. Bueno, Juliana, a ver, ¿qué puedes decir tú al respecto? Acerca de esos elementos, esos sonidos que está recibiendo la señora. Yo creo que el helicóptero, ¿no? Entonces vamos a ver con qué está relacionada la intensidad. Y la intensidad del sonido entonces se refiere a la energía. Aquí vamos a dibujar una onda. Vamos a dibujar una onda. Eso. Y por acá dibujamos otra onda. ¿Cuál de las dos ondas llevará más energía? La de abajo. Si yo dibujo el eje de equilibrio en las dos ondas, me voy a dar cuenta que de pronto hay una que tiene una distancia mayor al eje de equilibrio, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Cresta. Amplitud. Sí, claro, esta es la cresta, el punto de arriba. Y la distancia desde el eje de equilibrio hasta esa cresta se llama amplitud. Igual hacia abajo, ¿no? Ya saben ustedes que aquí abajo se llama valle, ¿cierto? Y la distancia desde el eje de equilibrio al valle, pues también se llama amplitud. Bueno, esa amplitud pues es muy diferente de la onda de abajo a la onda de arriba, ¿cierto? La onda de arriba tiene una menor amplitud. Eso está refiriendo o me está indicando que la onda de abajo lleva más energía, mientras la onda de arriba lleva menos energía. Entonces la amplitud es un indicador de la energía, ¿listo? Entonces dice, la intensidad del sonido, entonces se refiere a la energía que transporta la onda sonora. Si esas dos ondas fueran de sonido, entonces ¿cuál tendría mayor intensidad? Ustedes me van a responder, profesor, la que tiene más intensidad es la de abajo, porque la de abajo lleva mucha más energía, ¿listo? Intensidad. Esta va a tener menos intensidad. Entonces, cuando les pregunten por la intensidad de un sonido, se refiere a la energía que lleva la onda. Pero, ¿cómo es perceptible la energía? ¿Cómo diferencio yo dos sonidos? Uno de menos energía y otro de más energía. Oiga, además de la energía, dice, así cuando hablamos de ondas sonoras de alto volumen, ahí está la clave, muchachos, aquí está la clave en esta palabra. Cuando hablamos de ondas sonoras de alto volumen, nos referimos a ondas que propagan una gran cantidad de energía. O sea, de estas dos ondas, ¿cuál tendrá más volumen? De esta onda. De abajo. Correcto, vamos a ponerle número 1 y número 2. La onda número 2 va a tener más volumen. Mientras que la onda de arriba, menos volumen. O sea que el volumen es como una manera de percibir, ¿cierto? Si la onda tiene harta energía o tiene poca energía. Y a la vez nos está diciendo cuál es más intensa que otra. Ustedes se dan cuenta que hay compañeros de pronto, bueno, que en el salón de clase eran compañeros que hablaban pasito, ¿cierto? Y hay otros compañeros que hablan duro. Entonces, los compañeros que hablan a alto volumen, entonces vamos a decir
que el sonido que producen tiene más intensidad, generan ondas con más amplitud, ¿cierto? Y los compañeros que hablan con pasito, entonces van a tener o van a generar sonidos con ondas con menor amplitud, menor intensidad, por lo tanto menor volumen. ¿Listo? Esta imagen, volvemos a ver esta imagen, decimos, bueno, entre un helicóptero, esta máquina podadora, la ambulancia, una grabadora, esta motosierra, entonces decía, Felipe decía, por eso la motosierra. Puede ser, ¿cierto? Una motosierra genera, cuando está en funcionamiento, genera un sonido de alta intensidad, es decir, de alto volumen. Sin embargo, la ambulancia también genera un sonido cuando pasan esas ambulancias, también generan un tono de alta intensidad. Prácticamente aquí todos, por ejemplo, un pitido de un carro, ¿cierto? La bocina de un carro, eso genera buen sonido. Entonces, prácticamente aquí, todos los dibujitos que están acá son de alta intensidad, de alta intensidad. Pude haber colocado de pronto un mosquito, ¿no? O una abejita. ¿El zumbido de una abeja será de alta intensidad o de baja intensidad? Comparado con los otros, creo que de menos intensidad, ¿no? Correcto, Juliana. A medida que el receptor se aleja de la fuente emisora, el sonido disminuye su volumen debido a que la onda, al propagarse en todas las direcciones, debe distribuir su energía en un área cada vez mayor. En otras palabras, a medida que el sonido viaja en el espacio, se va volviendo cada vez más débil, ¿no? Se va volviendo cada vez más débil. Por lo tanto, para que el sonido sea percibido en un área mayor del espacio, es necesario que la energía transportada en unidad de tiempo, definida como potencia, sea mayor. ¿Listo? Bueno, ¿qué querrá decir ese parrafito? Ustedes, cuando hay ferias del arroz han salido, me imagino yo, ¿no? Claro, cierto, no se las pierde. Bueno, imaginémonos, ¿sí ven cuando colocan esa tarima principal? Donde van a llegar ¿los qué? Los artistas invitados y toda esa gente que viene a cantar ahí a la tarima. Eso. Entonces ellos, pues ellos no van a colocar los baffles que utilizamos en el colegio, ¿cierto? Imagínense un ¿qué? Imagínense un tipo de estos artistas, ahí el artista ahí cantando, vamos a dibujar al artista ahí cantando, ¿cierto? Con los baffles pequeños, ¿qué va a pasar? Sí, el sonido va a salir, ¿cierto? Pero a medida que va avanzando, ¿qué va ocurriendo? Yo estoy aquí haciéndolo como exagerado, pero pues a medida que va saliendo ya se va debilitando, la onda sonora se va debilitando, ¿cierto? Hasta volverse casi ya imperceptible. Entonces, la persona que está aquí, aquí está Felipe escuchando ahí al tipo que viene a cantar. Entonces, ahí está Felipe escuchando y pues como eso se llena de gente, ¿cierto? A Andrea le tocó aquí en la parte de atrás. A Andrea le tocó aquí en la parte de atrás, ¿cierto? Oye, y entonces le preguntan quién lo escuchó más fuerte, con mayor intensidad. Felipe. Correcto, Andrea. Felipe lo escuchó con mucho más volumen que Andrea, porque pues estuvo más cerca y a medida que la onda viajó, pues fue perdiendo esa intensidad. Entonces, ¿cuál es la solución de ellos? Para que ese artista sea escuchado en gran parte de la plaza. ¿Cuál es la solución? Entonces ellos traen unos baffles acá que los cuelgan, varias unidades. No, ya no es uno, sino son como 4 unidades de baffles aquí colocados, colgados, ¿no? Ellos lo cuelgan.
Y eso va a hacer entonces que ese sonido, pues primero va a ser una onda mucho más grande porque va a haber mucho más intensidad y puede alcanzar mucha más distancia. Entonces, ¿qué característica o cómo le llamamos para diferenciar la onda azul de la onda roja? Vamos a decir entonces que la onda roja va a tener más potencia y la onda azul va a tener menos potencia. Entonces, ¿qué es la potencia en el sonido? La potencia en el sonido es como esa propiedad de poder que el sonido viaje a más distancia conservando el mismo volumen, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuál de los baffles va a tener más potencia. Pues el grande, ¿cierto? Entre más grande el baffle, más potencia produce. Y entonces esto me va a garantizar producir un sonido que viaje más lejos, pero con el mismo volumen. Un baffle que tenga menos potencia, pues va a hacer que, bueno, pueda emitirse sonidos de igual volumen, pero a medida que va pasando la distancia o se van yendo desde la fuente que suena, donde suena, pues se va haciendo más débil, por lo tanto se va perdiendo el volumen del sonido. Hablan otras cositas de la potencia. Dice, la potencia es la característica de una onda sonora definida por la energía que transporta en unidad de tiempo. Entonces, lo que les decía yo, es como poder llevar ese mismo volumen a espacios cada vez más lejanos, ¿ya? Si relacionamos la potencia del sonido en el área en que se transmite, definimos de esta manera que la intensidad de una onda sonora. Bueno, entonces aquí hay una fórmula. Esta es la fórmula para poder determinar un valor numérico de intensidad. ¿Ya? Recordemos que la intensidad del la intensidad del sonido está relacionada con el volumen de la onda. Entre un sonido tenga mayor volumen, más intenso es. Para darle un valor numérico a esa intensidad, entonces se crearon esta fórmula. Entonces, la intensidad del sonido es igual a la potencia, que se va a representar por la letra P, y dividido entre el área por la letra A. Entonces, un sonido tiene más intensidad cuando puede llevar ese sonido con el mismo volumen más lejos. De pronto ustedes al colegio veían que algunos compañeros llevaban unos baflecitos, ¿cierto? Se ponían a escuchar a la hora del descanso música. Llevaban unos baflecitos. Si comparamos esos baflecitos con una torre de sonido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de ellos tendrá más intensidad? La torre de sonido. Correcto, Andrea, porque ella tiene más capacidad de llevar el sonido con el mismo volumen, mantener el volumen a un mayor espacio. En cambio ella, pues sí, mantiene el volumen, pero hasta cierto espacio. De ahí para adelante empieza a disminuir el volumen. Entonces, eso debe quedar bien clarito. Bueno, de ahí salen una parte numérica que pues en este año no vamos a trabajar de pronto hacer cálculos de esto por cuestiones de tiempo y porque solamente me interesa que ustedes entiendan esta parte descriptiva. Entonces dice, la intensidad se define en unidad denominada el vatio sobre metro cuadrado. Cuando miremos estas ondas, podríamos clasificar, hacer como una escala para no hallar uno numérico. Podríamos hacer una escala de 3 tipos de intensidades. Una intensidad fuerte, una intensidad débil y una media. Recuerden, entonces la intensidad es cómo llevar ese volumen a mayor distancia. Cómo llevar esa energía a mayor distancia. Bueno, vemos las ondas. ¿Cuál de esas ondas tiene más volumen? La tercera, la de abajo. Correcto, Juliana. Entonces recordemos, mire, esta flechita nos dio ahí la clave. Esta flechita está refiriéndonos a la medida de la amplitud. La amplitud, esta línea punteada es el eje de equilibrio, ¿cierto? Eje de equilibrio.
Y la distancia desde el eje de equilibrio hasta el punto más alto o hasta el punto más bajo es la que llamamos amplitud. Y entonces la amplitud está relacionada con la energía que transporta la onda. Y a la vez, si hablamos de sonido, pues esa energía es el volumen. Ustedes ya saben entonces cuál de esas ondas es la que tiene más intensidad, ¿cierto? Otra medida que nos permite comparar si un sonido es más fuerte o más débil que otro es el nivel de intensidad, cuya unidad de medida es el decibel. ¿Ya? Esta es una unidad en cual se mide el sonido. Y podemos encontrar escalas de sonidos que nos van a permitir, voy a mandar esto a la otra hoja, que nos van a permitir entender cuándo un sonido nos puede perjudicar por su intensidad tan fuerte. Es umbral de audición, ¿cierto? Aquí. Entonces sería como esa intensidad mínima que nosotros podíamos percibir. Es como la intensidad mínima que podríamos percibir. Mínima. A medida que nosotros nos vamos creciendo, y vamos madurando y nos vamos envejeciendo, el umbral de audición va subiendo cada vez más. Es decir, llega un momento en que a 50 decibeles yo no escucho bien, ¿sí? Porque pues, por el deterioro de las células del oído, por toda esa cuestión de procesos naturales, entonces mi oído va perdiendo audición y el umbral mío iría subiendo, ¿no? Entonces el umbral de audición es esa intensidad mínima que nosotros podríamos escuchar. Y el umbral de dolor, pues como lo dice, es la intensidad que causa dolor y enfermedad cuando es prolongada la exposición a esos sonidos, ¿no? Causa dolor y enfermedad cuando es muy prolongado. Está determinado en 140 decibeles. Ese sonido, cuando se demora más de 10 minutos, 20 minutos, puede provocar sordera parcial, dolor de cabeza, estrés, mejor dicho. Bueno, hasta ahí llega la intensidad del sonido. Entonces, ¿qué hemos dicho de intensidad? Que está determinada por el volumen que tenga el sonido, es decir, por la energía que el sonido lleve. A mayor energía, mayor intensidad, y se percibe con un mayor volumen. Que la intensidad está relacionada con una característica del sonido que es la potencia, y la potencia no es más que llevar el sonido intacto a más distancia. Entre más viaje el sonido con las mismas características, a mayor distancia, más potente es el sonido. Cuando el sonido no tiene mucha potencia, pues se queda cerca, no llega lejos. ¿Listo? Hasta ahí esa es la intensidad.